Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mili de Core y hoy vengo a enseñarles cómo utilizar agentes custom dentro de Core. ¿Qué es esto de un agente custom? Se preguntarán. Bueno, a partir de ahora, dentro de Core se pueden generar agentes custom que les permitan a ustedes segmentar sus actividades para resolver sus tareas de forma más fácil, más sintética, más concreta, con un nivel mayor de granularidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estos agentes son agentes digitales especializados en distintas tareas. Tienen un contexto específico, tienen una tarea específica, tienen un tono específico y tienen una razón de ser específica. Es decir, por ejemplo, y vamos a un ejemplo práctico. Dentro de nuestro menú header, es decir, arriba a la derecha, vamos a encontrar este nuevo logo de AI que tenemos disponible. Y como pueden ver acá, tenemos un nuevo panel conversacional de lenguaje natural que permite subir archivos, buscar en la web y ya un montón de cosas más que vamos a ver. ¿Qué nos permitirá hacer este nuevo panel que tenemos acá? Por un lado, voy a empezar por lo básico. En el lado izquierdo de nuestra pantalla vamos a tener, primero puedo, si quieren, agrandarlo o colapsarlo. Yo voy a agrandarlo para tener como una visual un poco más completa. Del lado izquierdo vamos a encontrar un historial de conversaciones, por ejemplo, esta que yo llevé a cabo, en donde vamos a poder renombrar o eliminar y tenemos un historial de conversaciones tal y como conocemos en otras plataformas, ¿ok? Vamos a tener un botón de nueva conversación y no es menor, tendremos aquí, y esto es lo más importante de todos, distintos agentes que se vayan creando para nuestra empresa. Cada uno de estos agentes va a tener una función muy específica. Por ejemplo, un agente de validación de copies. ¿Para qué sirve este agente? Para validar copies para una marca, por ejemplo. Y acá entonces vamos a tener una breve descripción de qué es lo que hace cada agente. Soy tu agente de validación de copies para Adidas. Mi tarea es revisar cada texto según el manual de marca y el brief de la campaña, asegurando tono inspirador, inclusive alineado a los objetivos de la Maratón de Buenos Aires, en este caso en particular. ¿Qué es lo que se puede hacer dentro de esta conversación? Nosotros podemos preguntarle, por ejemplo, ¿me darías ideas sobre copies para Instagram de fotos de gente corriendo para esta campaña? ¿Qué es lo que va a estar haciendo nuestra gente? Nuestra gente va a estar buscando toda la información que nosotros le pusimos en nuestras bases de conocimiento para poder respondernos muy alineado a lo que nuestra marca requiera. Y acá vamos con el ejemplo. Entonces, ideas de copies, cada paso cuenta, súmate a la Maratón de Buenos Aires y descubrí tu mejor versión, la energía de la comunidad te impulsa, corre con nosotros en la Maratón de Buenos Aires y así, etcétera, etcétera. Uno puede seguir repreguntando, puede ajustar la respuesta que uno quiere, etcétera, etcétera. Luego, este botón que vemos acá, que queda activado o desactivado, nos va a permitir buscar en la web. ¿Qué quiere decir buscar en la web? Esta respuesta nuestro agente lo dio, digamos, a partir de su base de conocimiento y lo que yo le pregunté. Pero bien, capaz quiero preguntarle sobre campañas pasadas de maratones de Adidas y pues se lo vamos a poder preguntar. ¿Cómo se usa? Primero cliqueamos y habilitamos el botón de buscar en la web, luego tipeamos la pregunta que querramos hacerle a nuestro agente, enviamos el mensaje y se acabó. Luego, por ejemplo, también podemos subirle archivos. ¿Por qué? Por favor, revísame este archivo. Por favor, alineame este archivo con el tono de la marca, etcétera, acorde a lo que cada agente haga, o sea, cuál sería el leitmotiv de cada agente. Como pueden ver, se ha sumado una conversación más a mi historial de conversaciones y si yo quisiese, por ejemplo, no sé, cambiar a este otro agente, vemos que este agente sirve para asistirme en los prompts que quiera realizar. Podemos hacer una conversación nueva con esta agente y luego volver a otras conversaciones y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué indicadores tenemos en esta vista? Los repasamos rápido. Mano izquierda, historial de conversaciones. Se pueden renombrar, se pueden eliminar. Nueva conversación. Podemos colapsar este menú. Podemos elegir, muy importante, con qué agente queremos interactuar.
Podemos buscar en la web con este botón de aquí, podemos adjuntar archivos con este botón de aquí, podemos ver qué modelo está utilizando mi agente aquí arriba. Podemos poner pantalla completa o bien tener la versión reducida, como pueden ver, se agranda y se achica on demand. Y podemos, por supuesto, cerrar conversación y volver a llamarlo desde el header en cualquier parte de nuestra plataforma y el historial de nuestras conversaciones seguirá intacto. A mí me parece maravilloso, no sé a ustedes. Espero que lo puedan disfrutar y sacarle el mayor provecho posible. Nos vemos la próxima.